Buenas tardes. ¿Sí Está se bien. escucha bien? Ok, genial. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar dentro de lo que es el proceso de investigación de mercados con el diseño de la investigación, en donde vamos a hablar justamente del diagnóstico de la situación actual de la empresa, tratando de diferenciar un poco sobre el enfoque científico y práctico de la investigación de mercados. Se reconocen dos tipos de investigación. Vemos una investigación básica por un lado y una investigación aplicada por el otro. Entonces, la investigación básica o pura es aquella que se realiza para ampliar o romper los límites de un conocimiento con el propósito de comprobar o verificar una teoría determinada, mientras que la investigación aplicada es aquella que permite responder algunas inquietudes, preguntas o problemas sobre una situación específica de la vida real. Entonces, vemos justamente dos tipos de investigación una vez que nosotros ya partimos del diagnóstico de la empresa. Obviamente ahí vemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas internas y externas de la empresa, cómo se encuentra actualmente, y en base a eso analizamos a través de qué investigación vamos a partir, si una básica o una aplicada, en donde justamente nosotros queremos comprobar una hipótesis que tenemos justamente de por ahí, una hipótesis básica de por qué la competencia está vendiendo más que nosotros su producto a un precio más elevado que el nuestro. Entonces, esa es una hipótesis que tenemos. Entonces, en base a eso, podemos tener algo predeterminado, una hipótesis de que su producto cuenta con mayor calidad que el nuestro. Entonces, podría ser una hipótesis para avanzar con una investigación básica. Pero cuando hablamos de una investigación aplicada, ya sea en base a ciertas inquietudes o problemáticas que actualmente se estén dando en la empresa, dentro del mercado, con la competencia, con el consumidor. De por ahí el consumidor dejó de comprar nuestro producto. Entonces necesitamos saber el por qué ha sucedido eso. Entonces, en base a eso, justamente vamos analizando cómo vamos a determinar justamente la selección de esa investigación. Entonces, el diseño de la investigación justamente es un esquema fundamental que orienta la fase de recolección y análisis de datos de la situación encontrada y que será solucionada con el estudio a realizar. Entonces, justamente cuando hablamos del diseño de una investigación, hablamos de un proyecto, de un esquema, de un proceso que justamente nosotros armamos, diseñamos para que pueda justamente avanzar nuestra investigación. Entonces, reconocemos dos tipos de diseños en cuanto a lo que es la investigación. Hablamos, perdón, tres diseños. Un diseño exploratorio, evaluativo y de seguimiento, en donde se analizan por parte a tener una aproximación mayor al concepto de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de una investigación exploratoria, como su nombre lo dice, nosotros exploramos un tema, una situación, que consiste justamente en un análisis preliminar de una situación donde se utiliza poco tiempo, poco dinero. Pero existen cuatro métodos de esta investigación, en donde hablamos de una encuesta de experiencia o entrevista en profundidad, en donde hablamos de un cuestionamiento a personas expertas en un tema específico, análisis de datos secundarios en cuanto a revisión de investigaciones similares, estudios de casos, averiguación intensiva sobre una situación afín y también estudios piloto o grupos de foco en donde la investigación es pequeña a escala con muestreo poco rigurosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos primarios, estamos hablando de la fuente de información. Tenemos dos tipos justamente de fuentes de datos, que son los datos primarios y los datos secundarios, en donde los datos primarios son los datos de primera mano, los que yo recibo a través de una encuesta, a través de un cuestionario, en donde es una información actualizada, veraz, mucho más rápida
Y en cambio, una fuente de información secundaria, hablamos de una fuente ya establecida, ya asentada, una investigación ya asentada, un informe ya asentado, que se encuentre dentro de la empresa en biblioratos, en informes. Entonces, en base a eso, justamente los datos nosotros vamos recopilando. ¿Para qué sirve la fuente de información secundaria? Para darnos una idea, un paneo general de cómo se encuentra actualmente ese tema específico que nosotros deseamos investigar. A diferencia de la fuente de información primaria, en donde sí, nosotros obtenemos esa información, es una información actualizada, una información nueva, no así como la fuente de datos secundaria. Entonces, justamente nosotros analizamos qué tipo de análisis de datos de fuentes de información vamos a utilizar. Entonces, para el diseño de la investigación exploratoria cuenta con ciertos objetivos, algunos de ellos, la identificación de debilidades y oportunidades, una formulación precisa de una necesidad, hablamos de un problema o podría ser también una oportunidad, tener criterios para establecer prioridades, recopilar una información sobre un diseño concluyente, ubicar cursos de acción alternos y visualizar los factores condicionantes de la necesidad operante. Entonces, son algunos de los objetivos justamente que se encuentran dentro de lo que es la investigación exploratoria. Entonces, tenemos algunos ejemplos justamente en donde hablamos de una revisión de información secundaria para aclarar debilidades de la empresa, hacer observaciones sobre los factores condicionantes del proyecto, un sondeo de opinión a personas expertas en la situación identificada del mercado, un análisis de casos parecido al que nos ocupa, una revisión del comportamiento del consumidor al tema objeto de estudio. Son algunos de los ejemplos para lo que es la investigación exploratoria. Pero justamente cuando hablamos, por ejemplo, de la revisión de información secundaria para aclarar debilidades de la empresa, hablamos de que la fuente de información secundaria es la que nos disipa cierto tipo de dudas o algo que no haya quedado muy claro porque ya es una información asentada. Por ejemplo, necesito saber qué pasó, qué sucedió del 2017 a el 2020. Entonces, esa información secundaria nos va a ayudar justamente a aclarar ciertas debilidades que nosotros hayamos identificado, tanto fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, porque obviamente todo se asienta. Entonces, en base a eso, nosotros vemos justamente cómo vamos a realizar esa investigación exploratoria, porque obviamente son explorar datos, es explorar ese problema, ciertos factores, realizar observaciones. Entonces, también un sondeo de opinión en base a ciertas personas expertas del tema que nos ayuden justamente a poder identificar esa situación dentro del mercado, casos de análisis parecidos al que nos ocupa, ciertos casos que tienen ciertas similitudes con lo que sería objeto de investigación para nosotros, que justamente nos ayuda también a poder entender tal vez mejor cómo se encuentra el producto o el servicio o el mercado o la marca dentro del mercado. Perdón. Entonces, también contamos con un diseño de investigación evaluativa, en donde es aquella que justamente brinda información para evaluar y seleccionar los cursos de acción que permitan solucionar la necesidad sentida de la organización. Hay dos tipos de investigación, hablamos de una descriptiva y una causal, dentro de lo que es la investigación evaluativa. Cuando hablamos de evaluativa, hablamos de evaluar justamente cómo podemos afrontar ese problema, esa situación dentro de lo que es nuestro programa o dentro de lo que es nuestro esquema o estructura de investigación y qué tipo de curso vamos a usar, que justamente nos ayuden a poder encontrar una solución, poder encontrar justamente esa alternativa que disipe, por ejemplo,
dudas o inquietudes para el lanzamiento de un producto, para el ingreso de un servicio al mercado, para el cambio de una marca, para realizar justamente eh, un rebranding de una marca, un producto, un servicio. Entonces, justamente nos ayuda a tomar una decisión de qué curso podemos avanzar. En donde hablamos de una descripción, una investigación descriptiva que busca una representación gráfica de características y fenómenos del mercado y la determinación de la frecuencia con que se usan tratando de hacer predicciones y determinar el grado de asociación entre sus variables, tal como ocurren en los estudios de perfil de consumidores, potencial del mercado y también la utilización del producto seleccionado. Entonces, justamente dentro de lo que es la investigación descriptiva, nos ayuda justamente a poder describir de manera gráfica las características de ese fenómeno del mercado, justamente para poder determinar ciertas variables que se están dando dentro del mercado con los consumidores a nivel interno de la empresa o ciertos factores que estén afectando de manera negativa o positiva nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, en base a eso, nosotros analizamos el perfil del consumidor, el potencial que cuenta nuestro mercado, la utilización del producto. Entonces, son muchas las alternativas que nosotros tenemos justamente dependiendo de qué tipo de investigación seleccionemos, que justamente nos va a ayudar a poder seleccionar ese curso de acción que nosotros estamos buscando para ese problema, para esa hipótesis o para esa oportunidad también, porque no siempre cuando seleccionamos el avance de dentro de una investigación sería por el por tener un problema, sino que muchas veces también podemos contar con una oportunidad dentro del mercado, por un segmento, por un sesgo que muchas veces también no es aprovechado dentro de ese mercado. Entonces podemos diseñar un producto, un servicio que nos ayude justamente a poder cubrir esa demanda en base a un producto, en base a un servicio o algo que nosotros hayamos justamente identificado como una necesidad. ¿Se entiende hasta ahí? Se entiende perfecto. Ok. Entonces, las fuentes de datos más usadas para este tipo de investigación son cuestionamientos a personas seleccionadas, datos secundarios y simulación de escenarios. Este tipo de investigación pueden ser en dos clases, una transversal cuando se toma, perdón, entonces, este tipo de investigación pueden ser en dos tipos o en dos clases, una transversal cuando se toma una muestra de elementos de la población en un momento determinado, que podrían ser encuestas. Por ejemplo, ahora que estamos en el periodo de elecciones que ya están próximas, que es el 10 de octubre, entonces, es un momento, digamos, determinado en donde podemos utilizar las encuestas justamente para saber qué candidatos está encabezando las listas, por ejemplo. Y otra, longitudinal, cuando se mide de forma repetida una muestra fija de elementos de la población, hablando de paneles. Entonces, por un lado contamos con las encuestas a nivel general, pero dentro de esas mismas personas que fueron justamente seleccionadas para realizar esa encuesta, también podemos realizar paneles, que son como unas reuniones en donde se citan a personas que cuenten con ciertas características. En el caso de, eh, hablando, volviendo al ejemplo de los candidatos, entonces podemos justamente seleccionar, por ejemplo, si vamos por el Partido Colorado, por el Partido Liberal o por un partido progresista, justamente
esas personas que ya fueron parte de la encuesta también pueden ser parte repetida dentro de los paneles. Solamente que los paneles son un poco más complicados de poder cubrir porque generalmente se hacen cada 15 días, cada un mes, y deben ser las mismas personas que participan dentro de paneles las que participen, eh, digamos, en cada sesión. No pueden ser de por ahí 10 personas ahora y en el próximo panel 10 personas, de las cuales 5 nada más eran las personas de el estudio anterior. Entonces, por eso generalmente los paneles son mucho más difíciles, más costosos y complicados, porque el de poder, eh, digamos, hacer que las mismas personas vuelvan a estar en el mismo panel, digamos que coordinar tiempos, coordinar que esa persona, digamos, pueda ir o no pueda. Entonces, digamos que generalmente se opta más muchas veces por las encuestas que se pueden hacer de una manera presencial, de una manera virtual, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por algún otro canal que se pueda utilizar. Existen dos tipos de paneles también en donde contamos con un panel tradicional, el cual la muestra es fija, donde las mismas variables se miden de una forma repetida, que es lo que mencioné. O sea, a ver, por ejemplo, están citadas Carla, Micaela, Natalia, Pablo, Paola y Sebastián a este panel tradicional. Entonces, ellos deben participar en el próximo panel todos. Entonces, se realiza justamente la investigación y la medición de una forma repetida, justamente de aquí a 15 días o un mes, ellos deben de analizar justamente las variables que se fueron planteando, por ejemplo, en base a un producto, un servicio o de estos candidatos, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior. Entonces, de por ahí, les gustaba el, qué sé yo, el candidato del Partido Colorado, en un 80% a todos y un 20% otros candidatos. Entonces, para el próximo panel se vuelve a analizar de una manera repetida la misma muestra en donde se les plantea otro tipo de variables, otro tipo de planteamientos que justamente analizan y ven de por ahí cambiaron de opinión porque les gustó más la propuesta del Partido Liberal o de un partido progresista. Entonces, para eso justamente son los paneles tradicionales en este caso, porque justamente lo que hace es que nosotros podamos medir esa evolución de clientes, de consumidores o de usuarios en base a una problemática, una oportunidad o un tema en específico que nosotros necesitamos dilucidar. Luego tenemos el panel de Omnibus, el cual es una muestra fija que se mide de forma repetida, pero las variables de objeto de medición son diferentes cada vez. Entonces, cuando hablamos de paneles, siempre la muestra debe ser la misma, o sea, no se puede modificar. Entonces, pero el objeto de medición sí. Por ejemplo, si hablamos de un producto, el primer objeto de medición podría ser, qué sé yo, la calidad. En la próxima medición hablamos de packaging, en la próxima hablamos de precio, en la otra hablamos de comunicación, promoción, distribución. Entonces, a medida que vamos avanzando y vamos evolucionando, justamente vamos recabando datos importantes porque ese consumidor justamente puede ir cambiando de opinión, puede ir modificando su comportamiento, ya sea de compra, de consumo y demás. Entonces, justamente nos ayuda. Pero, como mencioné, los paneles son muy costosos, llevan mucho más tiempo el poder coordinar que todas las personas puedan, digamos, en un mismo horario, porque todas deben estar, digamos, eh, dentro de un mismo, por ejemplo, se la cita de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, 5 de la tarde, de 5 a 7. Entonces, esas 10 personas deben estar justamente en ese panel, que es diferente, por ejemplo, a un focus group. En un focus group, yo puedo hacer con diferentes variables, con diferentes muestras. No hace falta que la muestra sea la misma, porque obviamente la información que voy a ir recopilando, digamos que no es muy específica. O sea, yo no sigo una evolución a diferencia de cómo lo son los paneles. Luego contamos con la investigación causal, que es aquella que permite justamente obtener una información relevante
sobre la relación causa y efecto en un sistema de mercadeo como las que se hacen para mirar la incidencia en volúmenes de venta, en los cambios en cuanto a niveles de precio, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la investigación causal, hablamos de ciertas variables en base a una relación causa y efecto. Por ejemplo, ingresó Mirinda, creo que era el nuevo sabor que ingresó. Ingresó Mirinda al mercado con una promo de 6 gaseositas por 10.000 con un sabor incógnito. Entonces, se modificó los niveles de venta de, por ejemplo, Pepsi o niveles de otra marca, que puede ser Pool, por ejemplo, porque cuando hablamos de Mirinda hablamos de Paresa, Coca-Cola, pero en síntesis también Coca-Cola compite con sus marcas primas o sus marcas hermanas, o sea, no crean que porque digamos son del mismo grupo, las mismas marcas no compiten entre sí, sino que Fanta, ahí está, Fanta. Entonces, ellos compiten entre sí, o sea, Coca-Cola compite con Fanta, con Mirinda, con Sprite, y lo mismo con las diferentes marcas que actualmente son su competencia directa, como lo es Pepsi, como lo es Pool u otra marca que actualmente esté liderando dentro del mercado. También ellos crearon una marca que es Crash, que compite directamente con ellos. Eso hacen generalmente las marcas. O sea, si yo no puedo adquirir Coca-Cola, te doy la opción de que compres esta gaseosa Crash, que en síntesis es del mismo grupo, pero que está ganando su segmento. Entonces, es como que llena también una parte de cierto mercado que no se puede cubrir con una gaseosa de un precio diferenciado, un precio menor al que actualmente Coca-Cola está ofreciendo. Luego tenemos el diseño de investigación de seguimiento, que es aquella justamente que facilita el control de programas de mercadeo porque deja ver justamente el desempeño de los objetivos de ventas, participación en el mercado, investigación de marca, precios, canales, competencia y tendencias a la demanda, entre otros. Sus fuentes de datos más usadas en este tipo de investigación son el cuestionamiento o el cuestionario a personas seleccionadas, datos secundarios y la observación. Entonces, cuando hablamos de seguimiento, hablamos de un programa de control justamente que realiza un seguimiento en cuanto al desempeño. Ventas, participación de mercado, marca, precios, el mix de las 4P, hace un seguimiento a la competencia, a la tendencia que tiene la demanda. Entonces, es como una investigación justamente para realizar un control y a la par que realiza esos controles, unos ajustes. Yo puedo hacer también un control a una campaña de marketing, una campaña de promoción, por ejemplo, esta campaña de Fanta. Entonces, yo realizo justamente un seguimiento a la marca para ver justamente si es que está cumpliendo con sus objetivos, si tiene una participación dentro del mercado, qué imagen de marca está obteniendo, si los precios, digamos, son aptos y que las personas están dispuestos a abonar por ello, los canales por los cuales estoy distribuyendo el producto, mi competencia directa y la tendencia a la demanda. Si es una tendencia en aumento, si es una tendencia en caída. Entonces, digamos que vamos analizando justamente a través de esta investigación el seguimiento correspondiente a los diferentes planes que tenemos o los programas que vamos desarrollando. Aquí, por ejemplo, vemos los tipos y algunas características distintivas, hablando de una investigación exploratoria, una investigación evaluativa y una investigación de seguimiento. ¿En dónde? A ver, ahí. Dentro de lo que es la investigación exploratoria, hablamos de una etapa inicial para toma de decisiones, un análisis preliminar del estudio, un gasto mínimo de dinero y de tiempo, uso de fuentes de datos secundarios, donde se maneja la observación, entrevista con expertos, grupos informados y utiliza un estudio de casos. O sea, ya estudia, digamos, casos parecidos o semejantes a lo que nosotros estamos tratando justamente ahora de
digamos, de corroborar, de dilucidar. Entonces, de eso se trata la investigación exploratoria, de explorar ciertos puntos o temas que se encuentran dentro del mercado, dentro de la empresa, y muchas veces el gasto es menor a, digamos, a utilizar ya ciertos estudios de casos que ya existen. Por ejemplo, tomo o parto de un estudio de caso de Coca-Cola, un estudio de caso de Pepsi, que me ayuda justamente a entender más porque podría ser un tema parecido a el que estoy viviendo. Luego tenemos la investigación evaluativa. Ayuda a evaluar y seleccionar cursos de acción, usa procedimientos formales de investigación, diseña cuestionarios, tiene un plan de muestreo, realiza encuestas, experimentos y observaciones, como también así simulaciones. Entonces, justamente, evaluamos qué curso vamos a utilizar, qué procedimientos vamos a avanzar justamente en base a esa selección que nosotros realicemos dentro de esa investigación, qué factores vamos a evaluar, qué plan de muestreo vamos a utilizar, si vamos a utilizar encuestas, experimentos, observaciones, simulaciones, que nos ayuden justamente a poder entender mejor esa problemática que se está dando, dependiendo de qué es lo que estamos investigando. Y por último, la investigación de seguimiento, en donde controla programas de marketing, determina desviaciones del plan, aplica correctivos en donde vamos ajustando justamente nuestras estrategias, vamos ajustando los objetivos en base a ese seguimiento que realizamos. De por ahí, modifico el precio, realizo un seguimiento en donde voy controlando justamente la curva de demanda de los consumidores, voy viendo justamente qué acciones realiza la competencia, se utilizan datos secundarios y la observación. Entonces, dentro de este cuadro comparativo vemos los diferentes diseños en base a una investigación exploratoria, evaluativa y de seguimiento. Hasta ahí vamos bien. Bien, profesor. Sí, sí, profe. Genial. Luego tenemos las fuentes de recolección, que es justamente lo que estuve mencionando al principio. Hablamos de fuentes secundarias, es toda la información, datos que ya ha sido recopilada por investigadores con otros fines, pero que se puede adaptar a nuestra investigación. El investigador de mercados realiza justamente tareas en cuanto a búsqueda de datos primarios en un estudio de campo. Debe seleccionar si existe información pertinente a su caso específico, en donde se ahorra tiempo, dinero y exclusividad. Importante es que justamente se ejecuten necesidades del proyecto, unidades de medida, definiciones de clases, métodos de recopilación, prestigio de empresa investigadora y lo que vamos a invertir, y que sean válidos y confiables. Cuando hablamos justamente de las fuentes secundarias, hablamos de todo lo que ya esté asentado en libros, biblioratos, páginas web, estudios de casos, de investigaciones ya hechas. O sea, todo lo que a nosotros nos ayude a tener una noción de lo que podría estar sucediendo dentro del mercado. Por ejemplo, tomo una fuente secundaria, un estudio sobre una problemática. Entonces, en base a eso, justamente voy analizando de por ahí. Es un caso parecido al que estoy viviendo actualmente. Entonces, me ayuda justamente a poder entender cuál podría ser un problema que se esté dando dentro del mercado, dentro del segmento, a nivel competitivo. Entonces, para eso nos ayudan las fuentes secundarias, a tener una noción de qué puede estar ocurriendo. Luego tenemos las fuentes primarias, que son todo tipo de datos e información que genera el investigador y su equipo en el estudio que actualmente realiza. Es decir,
recopilada específicamente para un proyecto investigativo actual. La inteligencia de mercado juega un papel importante en este proceso porque permite justamente obtener información de primera mano para ser utilizada por los gerentes de departamento. Entonces, cuando hablamos de fuentes primarias, hablamos de lo que el investigador, de lo que el equipo investigador va generando a través de encuestas, cuestionarios, focus group, paneles. Entonces, nosotros justamente vamos diseñando eh, esos cuestionarios, esos instrumentos, y que justamente nos van proveyendo de información, una información actualizada, una información nueva, eh, una información real, veraz, que justamente se va recopilando en base a el tema de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Justamente nosotros diseñamos lo que necesitamos. Por ejemplo, necesito saber eh, cuánto está dispuesto a pagar el consumidor, si le gustaría que modifiquemos algo del producto, si le gustaría, digamos, por ejemplo, modificar el logo, modificar la marca, modificar el producto, su calidad, cuánto estaría dispuesto a pagar, dónde le gustaría comprar o dónde compra. Entonces, es una información que respecta a nuestra investigación, a nuestro proyecto de investigación actual, que justamente juega un papel importante porque es, digamos, estamos trabajando en base a lo que nos va proporcionando, en base a la información que nos va proporcionando ese consumidor, esa persona que está siendo investigada. Yo no sé si ustedes vieron Coca-Cola, por ejemplo, en Colombia modificaron completamente la marca. O sea, digamos, en lo que hace su campaña dentro de Colombia, ellos realizaron una campaña en donde modificaron, o sea, ya no se llama Colgate, sino que Coca-Cola ingresa justamente dentro de una campaña global en donde, ¿qué hacen? Modifican el logo por una frase que sería cierra la llave. Entonces, sería para que las personas de Colombia o los usuarios, clientes, consumidores en este caso, puedan tener el uso, puedan ser conscientes y también de cierta manera generar una concienciación por el uso consciente del agua. Entonces, las personas que se cepillan los dientes para que puedan cerrar la canilla, el grifo o la llave, como le llaman ellos en ese país. Entonces, cuando la persona se esté cepillando, entonces, para que pueda reducir el uso de agua. Entonces, Colgate en 90 años nunca cambió el logo de la marca, que es algo, digamos, muy, pero muy arriesgado, el de modificar los logos. ¿Por qué? Porque, digamos que no estamos jugando por algo muy grande, al ser una marca global, el de modificar eh, su identidad, el de modificar un logo que justamente es característico, eh, digamos que es arriesgarse, y justamente nosotros podemos realizar un estudio previo antes de hacer ese tipo de acciones, que generalmente es lo que realizan las empresas. Colgate en este caso, en base a la campaña que realiza a nivel global del uso consciente del agua, ellos modificaron eso, pero solamente por un tiempo eh, determinado. O sea, no es de una manera permanente ese cambio de logo que ellos realizan. O sea, el packaging ya no dice Colgate, sino que está con el nombre de la campaña, que es cierra la llave, pero sí continúa con los colores de la marca, que es rojo, el turquesa y el verde. Entonces, nosotros justamente vamos analizando a través de las fuentes primarias y lo que vamos recopilando, si la persona investigada, en este caso el consumidor, digamos que apoyaría la causa, si seguiría comprando en la marca o si perdería posicionamiento, o si de esa manera ellos se unirían justamente y seguirían comprando en mayor medida. Entonces, todos esos puntos, todas esas aristas, nosotros la vamos analizando justamente en base a ese proyecto, en base a esa investigación que nosotros estamos liderando
Entonces, generalmente la mayoría de las empresas, para cualquier cambio que realicen, ya sea algo que afecte la identidad de la marca, algo que afecte colores, algo que afecte packaging, algo que afecte precio o punto de venta, se analiza previamente. Se analiza, se ve el nivel de factibilidad, el nivel de receptividad por parte de los consumidores. En su momento, Pilsen lo hizo. Ellos antes de modificar justamente el, el packaging, antes de modificar los colores, el logo y demás de la marca, ellos realizaron previamente rondas o mesas de focus group en donde invitaban a sus clientes, a sus consumidores, tanto consumidores reales como consumidores potenciales, y en base a eso justamente se les iba eh, planteando cada propuesta. Eran aproximadamente como 7 propuestas hasta que solamente quedaron 2 de las cuales se seleccionó la última. Justamente todas esas acciones se realizaron por medio de los consumidores. No es que la marca dijo un día, bueno, vamos a cambiar porque ya estamos, digamos, un poco rezagados, ya estamos muy gastados dentro del mercado con esta marca, con estos colores. No, o sea, previamente se analiza, se hace una investigación de mercados y dependiendo de la magnitud del cambio que se va a realizar, justamente se van viendo los niveles de factibilidad y receptividad por parte de los consumidores, que justamente fue muy bueno porque actualmente la marca se ha posicionado de una manera mucho más fuerte con ese cambio que realizó. Aquí, por ejemplo, vemos las fuentes primarias, hablamos de cuestionarios, observación, experimentación y fuentes secundarias, hablamos de fuentes ya asentadas, fuentes internas o externas, que ya se encuentren dentro de la empresa o ya se encuentren en algún lugar alojado justamente eh, en base a una investigación que se haya realizado o en base a un estudio de caso, digamos, dependiendo de qué tipo de investigación se haya realizado, se analiza justamente esa fuente primaria que luego dentro de la investigación de mercados nosotros vamos viendo si es que nos ayuda o no a poder tener una noción mucho más clara de lo que estamos investigando o lo que estamos buscando justamente investigar. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Genial. Luego tenemos los métodos de recolección de datos. Hablamos de un método de una encuesta o cuestionario. La encuesta, como saben, es una técnica de investigación en la que se recopila información a una población o muestra de personas a través de un cuestionario. Las encuestas pueden ser personales, por correos, por teléfonos o mixta. Cuando hablamos de, creo que ya diferenciamos encuesta o cuestionario. Encuesta, digamos, es menos estructurada a lo que es un cuestionario. El cuestionario sí cuenta con preguntas mucho más estructuradas, mucho más específicas, digamos, va de lo general a lo específico, es mucho más extenso también cuando hablamos de un cuestionario, a diferencia de lo que es una encuesta. Entonces, contamos con la encuesta personal, que generalmente tiene un máximo de 1 hora, busca información mediante el contacto directo con eh, entre el entrevistador y las personas seleccionadas para tal fin, llamadas encuestados. Entonces, digamos que es el cara a cara, donde el entrevistador va realizando las preguntas al encuestado. El encuestado es el que responde, ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas, o dependiendo de cómo se vaya encarando justamente esa investigación. Entonces, cuando hablamos de la encuesta personal, digamos que tiene un costo más elevado porque obviamente ahí pagamos tiempo, pagamos una persona que esté entrevistando, que vaya casa por casa o dependiendo de cómo se realice la encuesta, tiene también digamos, un tiempo más prolongado por el hecho de que nosotros, digamos que ese entrevistador va, de por ahí no le encontró la persona que va a ser encuestada, tiene que volver al día siguiente. Entonces es mucho más difícil, lleva un poco más de tiempo, a diferencia de los diferentes otros métodos. Entonces, algunas pautas para justamente realizar las entrevistas, hablamos de
conocer cuidadosamente el cuestionario de trabajo, realizar las preguntas de una forma natural y conversar, o sea, que parezca una conversación entre el entrevistador y el encuestado, tratar de seguir el orden de las preguntas del cuestionario, utilizar técnicas de indagación para aclarar las preguntas, utilizar preguntas de clarificación, como habíamos visto en clases anteriores, o de profundización, si es el caso se repita la pregunta para lograr aclarar. De profundización, por ejemplo, tener empatía con el encuestado. Muchas veces hay ciertos temas o ciertos planteamientos que muchas veces el encuestado no pueda entender o no le quede muy claro, entonces hay que tratar de tener un poco de paciencia y de explicar a dónde queremos llegar, formular preguntas neutrales en donde justamente tratemos de ser, digamos, ni muy frontales ni muy directos. Muchas veces hablamos de las preguntas de amortiguación. Entonces, dependiendo de qué tipo de tema utilicemos, justamente vamos, podríamos decir, de una manera común, maquillando justamente las preguntas para no preguntar de una manera muy directa a ese encuestado, argumentar cuando se tenga que pedir datos personales del por qué estoy solicitando, qué sé yo, número de cédula o datos muy personales muchas veces, capacitación permanente dentro del oficio de ese entrevistador y no dejar preguntas sin respuestas. Muchas veces el encuestado me puede decir, eh, quiero pasar esta pregunta. No, debemos tratar de que pueda responder todas las preguntas. Algunas cualidades que debe contar ese entrevistador: ser un profesional honesto, poseer buenas relaciones humanas, no suponer lo que piensa el encuestado, evitar opinar sobre el cuestionario, saber escuchar justamente a ese encuestado, mantener en secreto el cuestionario y también las respuestas, o sea, digamos que pueda mantener ese nivel de confidencialidad, respetar los derechos del encuestado, seguir las instrucciones de su jefe en cuanto a ciertos lineamientos para poder realizar esa encuesta, cumplir con el trabajo de campo, mantener un control justamente de la entrevista y poseer un alto nivel en cuanto a lo que es autoestima y confianza. Son algunas de las características o habilidades con las que debe contar la persona que va a realizar las encuestas a nivel personal. O sea, cuando hablamos de cara a cara. Luego tenemos las encuestas por correo, en donde es un cuestionario máximo, generalmente 5 páginas, aplicado por los propios encuestados, que se envían por medio de, por correo electrónico, ya sea de manera tradicional o por correo justamente, por medio electrónico. A veces se puede enviar también por courier y demás directamente a la empresa investigadora o la empresa beneficiada. O sea, se remite previamente el instrumento a la persona que va a poder completar eso. Una vez que lo realice completamente, lo vuelve a remitir a la empresa. Entonces, ¿qué pasa con la encuesta por correo? Generalmente es un poco complicado en cuanto a eh, el tiempo también. O sea, yo puedo remitir, qué sé yo, a Cala o a Sebastián la encuesta por correo. Pero de por ahí, ellos abrieron el mail, lo miraron, lo leyeron, pero lo dejaron ahí. Dijeron, bueno, mañana que tenga un poco más de tiempo. Y así fue pasando los días, semanas muchas veces. Entonces también, digamos que el tiempo de recepción de esas respuestas se puede ir ampliando también. Entonces, muchas veces debemos tratar de crear justamente cierto tipo de incentivos para que las personas puedan completar o poder llenar sus respuestas de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, si soy, a ver, eh, qué sé yo, una telefonía, por completar ese cuestionario, eh, si es que lo completa, qué sé yo, en 24 horas, Cala tiene 150.000 de saldo como en beneficio a completar esta encuesta de satisfacción. Sebastián, lo mismo, o sea, si lo completó días después, bueno, le damos 50.000 o le damos 100.000 o ya dependiendo de cómo hayamos fijado justamente los beneficios o los incentivos, ya digamos que
no tienen ningún tipo de beneficio. Entonces, vamos creando justamente ese tipo de incentivos para poder lograr una interacción mucho más rápida con el encuestado y que también se pueda generar cierto tipo de interés. La encuesta por teléfono es una encuesta máximo 10 minutos a 20 minutos aproximadamente que busca información mediante un contacto entre el entrevistador con las personas seleccionadas para tal fin. En cuanto a las llamadas a los encuestados, generalmente lo hacen ciertas empresas, ya no se utiliza mucho, eh, digamos, las encuestas por teléfono. Eh, pero sí, en cierta medida también ayuda, es algo mucho más rápido. Entonces, en ese sentido también debemos de avisar previamente por un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, en donde le mencionamos a la persona que fue seleccionada justamente para, eh, digamos, la investigación y si es que cuenta con 10 a 20 minutos para poder dedicarle a la entrevista y que justamente se pueda coordinar un horario. Y obviamente posterior a ello va a contar con un pequeño regalo o un pequeño incentivo por parte de la empresa por haber completado esa encuesta. Entonces, también nosotros debemos tratar de ser lo menos, eh, digamos, lo menos invasivos posibles en cuanto a lo que es una encuesta por teléfono. Generalmente ahora los consumidores ya no atienden las llamadas porque están cansados de ser acosados por telefonías o ser acosados por eh, entes financieros que llaman a ofrecer créditos. Entonces, el de enviar un pequeño mensaje de texto, un pequeño mensaje de WhatsApp, ayuda justamente a generar cierto tipo de confianza también. Obviamente debemos de mencionar nombre, apellido de la persona para que sea un poco más formal en el sentido de que no colocar, usted ha sido seleccionado para una encuesta, no, porque muchas veces también corremos el riesgo de que se malinterprete, se tienen también cierto tipo de percepciones en cuanto a ese modus operandi que llamen personas de la cárcel. O sea, el consumidor o el cliente actual tiene miles de percepciones positivas y negativas a este tipo de encuestas, ya sea por correo, por teléfono. Entonces, debemos encontrar un equilibrio justamente para poder lograr eso. Luego contamos con las encuestas mixtas que integran justamente dos formas, por ejemplo, por correo y por teléfono para confirmar los datos. O sea, yo remito algo por correo y luego lo confirmo por teléfono. Voy confirmando justamente ciertos datos que tal vez no quedaron claros, algunas preguntas que no se hayan podido dilucidar bien o no se hayan entendido, comprendido. Entonces, para ello nos ayuda. Y aquí vemos los tipos de encuesta, una encuesta personal, telefónica, por correo y la mixta. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda o consulta que tengan? No, Ninguno, profe, profe. muy claro. Ok. Se entiende, profe. Luego contamos con el método de observación, que consiste justamente en el reconocimiento y registro sistemático del comportamiento de las personas, objetos, eventos, sin comunicarse con ellos. Los investigadores generalmente observan acciones físicas, expresiones verbales, faciales, corporales, tonos de voz, ubicaciones espaciales, tiempos de espera, objetos físicos, registros gráficos, y existen 5 tipos de observaciones. Hablamos de una observación natural o artificial, observación oculta o no oculta, observación estructurada o no estructurada, directa o indirecta, humana o mecánica. Entonces,
Cuando hablamos de una observación natural o artificial, hablamos de la primera es la observación del comportamiento en su expresión real y tal como se presenta en el entorno. La segunda es una observación desde un ambiente simulado o creado para tal fin. Dependiendo de qué tipo, cuando hablamos de observación, hay personas justamente de la marca o ajenas a la marca que están contratadas dependiendo del punto de venta, por ejemplo, para un punto de venta específico que van y realizan justamente esa observación. Van viendo cómo actúan, cómo se comportan las personas adquiriendo un producto, utilizando un servicio, y justamente se puede hacer de una manera natural o artificial dependiendo de cómo nosotros lo planteamos. Entonces, cuando hablamos de una manera natural, hablamos de, digamos, que es algo real, digamos que no es nada preparado. Cuando hablamos de artificial, sí, nosotros preparamos justamente cierto tipo de acción o dentro del punto de venta, dentro del local donde ofrecemos el servicio o en la vía pública y ya digamos es un ambiente creado justamente para ese fin, el de la observación, ver cómo actúa esa persona, ver cómo actúa en base a lo que nosotros vayamos planteando dentro de justamente ese escenario creado. La observación oculta o no oculta se diferencia en que los encuestados están conscientes o no de la observación, que justamente hablamos de que una persona puede ir al punto de venta y estar de incógnito, de por ahí, qué sé yo, es el brand manager de la marca, analiza cómo se comporta la persona, entonces el encuestado está de una manera tal vez consciente o no consciente de que está siendo observado justamente por una persona o está siendo observado por ciertas personas dentro del local o de la marca inclusive. La estructurada o no estructurada, en la primera se tiene claro la necesidad de información y los objetivos de la investigación. En la segunda aún está por definirse estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de estructurada es como que yo ya tengo los pasos a seguir. ¿Cómo voy a justamente ir recopilando esa información en base a la observación? Y la no estructurada es como que yo voy y en base a los aspectos que voy identificando, voy recopilando la información. O sea, no tengo algo estructurado ni como un guión que seguir dentro de lo que es esa observación. Luego tenemos la directa o no directa. La primera es aquella que se hace de primera mano y la segunda es la observación de registros de comportamientos anteriores. Entonces, cuando hablamos justamente de una observación directa, es lo que yo voy realizando y voy recopilando al momento. Por ejemplo, a ver, en un punto de venta, en un pasillo que está creado justamente para que sea todo de nuestra marca. Entonces yo estoy ahí como un simple consumidor y justamente voy recopilando información de primera mano. Y la segunda es justamente el de observar registro de comportamientos anteriores. ¿Cómo se comportaba ese cliente anteriormente cuando no existía ese pasillo de productos o de ofertas? Y luego la humana o mecánica. La primera la hace una persona como tal y la segunda se utilizan aparatos de audiómetros, galvanómetros, que es en base a transpiración, videocámaras, cámaras de ojo. Entonces, cuando hablamos justamente de una observación humana, es la que hace la persona. O sea, ustedes pueden hacer una observación, pero la segunda es distinta, en donde colocamos, por ejemplo, una cámara para ver justamente cómo se comporta ese consumidor. Dentro del local colocamos una cámara específica donde apunte a nuestra góndola, a nuestro bicicooler o a nuestro pasillo de aspiración. Entonces, en base a eso vamos justamente recopilando la información. Entonces, aquí vemos los tipos de observación. Hablamos de una natural o artificial,
directa o no directa, la oculta o no oculta, estructurada o no estructurada, la mecánica o humana, que hablamos de los tipos de observación. Y luego el método experimental, que es aquella investigación en la cual una o más variables independientes se manipulan o controlan de una manera consciente y se mide su efecto sobre una variable o más variables dependientes. Entonces, la independiente es aquella que puede manipular, cambiar o modificar en forma independiente a cualquier otra variable y se convierte en una influencia causal del experimento. Digamos que nosotros justamente podemos modificar la variable que estamos investigando. Por ejemplo, estoy investigando una variable demográfica, una variable psicográfica, una variable eh, conductual, una variable competitiva. Entonces, nosotros podemos modificar eso, podemos modificar esa variable independiente justamente y se puede convertir justamente en algo causal que apoye en cierta medida el experimento que estamos realizando. La variable dependiente son las medidas tomadas sobre las unidades de pruebas que dependen justamente a su vez de la manipulación del investigador. Nosotros tenemos medidas, unidades justamente de prueba. Por ejemplo, de 100 personas, nuestras unidades van a ser 50. Tomamos justamente unidades de prueba que las cuales vamos a analizar, vamos a manipular justamente en base a esa investigación, a nuestro a nuestra persona encuestada, a nuestra persona observada o investigada. Las unidades de prueba son las personas naturales o jurídicas a las que se le aplica justamente el experimento y se les mide u observa. De por ahí, de las 18 personas que estamos ahora, yo puedo tomar ahora unidades de prueba, que pueden ser 8 personas. Entonces, en base a eso aplico el experimento, la observación, el cuestionario, la encuesta. Entonces, en base a eso se analiza. Se usan por lo regular dos formas para hacer la experimentación. Un experimento de laboratorio y otro de campo. Cuando hablamos de laboratorio es aquel donde el investigador diseña una situación con reglas precisas en donde manipula algunas variables mientras controla otras. Y en cambio las de campo es aquel en donde el investigador enfrenta una situación real en donde manipula algunas variables mientras controla, pero sujeto a los cambios del entorno. Cuando hablamos de un experimento de laboratorio, no sé si alguna vez escucharon hablar de la cámara de Gesell. Es una cámara justamente en donde el investigador tiene un acceso a la persona que se encuentra siendo eh, estudiada, en donde es como una ventana de vidrio polarizado, detrás están los investigadores tomando notas y demás, y se le van realizando justamente eh, los cuestionamientos a la persona, se van analizando justamente los puntos y demás dentro de esa cámara. Generalmente la cámara de Gesell se utilizaba por psicólogos para justamente eh, digamos, dependiendo de ciertos temas, por ejemplo, los niños que eran violados o personas que eran abusados por familiares y demás, se utilizaba la cámara de Gesell que luego se fue también, digamos, vertiendo hacia el lado comercial. O sea, las empresas también empezaron a utilizar la cámara justamente para poder investigar a sus consumidores, a sus clientes, hacerle preguntas. Entonces, dependiendo de cómo iban actuando, cómo iban reaccionando, se iban tomando datos muy interesantes de esas personas, a diferencia de lo que es la investigación de experimento de campo, que justamente nosotros estamos expuestos a el entorno, a los cambios del entorno. No es que ya está algo preparado, sino que el investigador está dentro de una situación real en donde realiza ese experimento. Entonces, estamos sujetos a variables externas que justamente pueden afectar y que nosotros como investigador no podemos manipular ni controlar. Entonces, es una situación real en donde nosotros diseñamos justamente ese experimento, pero estamos sujetos justamente a cualquier tipo de cambio que
se pueda realizar dentro de ese entorno. Entonces, para que un experimento tenga éxito se debe gozar de validez interna, externa y confiabilidad. La validez interna es un criterio básico que demuestra una evidencia que el cambio resultante de la manipulación obedece a una variable experimental, mientras que la externa hace referencia a un grado de confianza con que el experimento puede ser aplicado a otros entornos. La confiabilidad es el grado en que las medidas están libres de errores aleatorios y sus resultados son conscientes. Entonces, justamente nosotros debemos de analizar todas las variables posibles para realizar cualquier tipo de experimento. Hay marcas que se juegan y realizan cierto tipo de experimentos en la vía pública o lo hacen de una manera interna, como es el caso en un laboratorio donde se crean justamente los escenarios. Entonces, justamente vamos analizando de manera interna y externa qué viabilidad tiene esa, ese experimento y si es que realmente va a poder cubrir o no con las expectativas que estamos buscando y si realmente vamos a poder obtener esa información precisa que estamos buscando y que pueda justamente darnos un panorama mucho más claro de lo que estamos tratando de eh, responder en base a ese planteamiento, a esa hipótesis, problema u oportunidad. De por ahí vemos que no es tan viable justamente ese método experimental y podemos ir hacia otros métodos como una encuesta, un cuestionario, una encuesta por teléfono, por mail. Entonces ya dependiendo de el grado de necesidad que nosotros tengamos, muchas veces también, digamos que seleccionamos el tipo de procedimiento que vamos a realizar, el curso de acción que justamente vamos a tomar en base a la investigación seleccionada. Los componentes básicos de un experimento son la manipulación de la variable independiente, la selección y medición de la variable dependiente, selección y asignación de los sujetos y control de las variables intrínsecas. Son algunos de los componentes de del experimento. Entonces, aquí vemos el mercado, los tipos de validez interna, externa y la confiabilidad y hablamos de el experimento de laboratorio y el experimento de campo. Generalmente el experimento de campo tiene muchas más variables las cuales debemos de tener en cuenta y que muchas veces pueden afectar el comportamiento de las personas que están siendo investigadas o siendo parte de ese estudio, a diferencia de un experimento de laboratorio, en donde la persona ingresa a una cámara de Gesell o dependiendo de qué tipo de procedimiento utilice, justamente se van analizando ese comportamiento. Es diferente, o sea, tiene un menor porcentaje, un menor grado de eh, ser afectados por variables externas, sino que son variables internas que se van creando justamente para ese experimento de laboratorio. Ok, bueno, hasta ahí nuestra clase. No sé si es que tienen alguna duda o consultas. Todo claro, profe. Ok. ¿Alguna duda? ¿Ya tienen definidos sus grupos, sus empresas? Sí, profe, eso sí. Ok, Sí, profe. genial. Bueno, ¿ves pasar? Profe, yo te mandé todo al grupo de WhatsApp. Entonces sí recibiste. ¿Cómo? Te quería comentar que te pasé al grupo de WhatsApp la clase pasada, la planilla con los integrantes y temas de cada grupo. Ah, ok. No, no la pude mirar todavía. Tampoco pude Ok, cargar. no la pude mirar todavía. No pude cargar por el hecho de que se reseteó la plataforma. Entonces voy a estar cargando esta semana la clase anterior y esta semana, o sea, la clase de hoy, ya con lo que vamos a ir trabajando.
Ok, profe, vas a estar subiendo entonces sí para ya poder avanzar, digamos, porque ¿cuándo tenemos que entregar eso? Y esto, digamos que yo les voy a dar generalmente una semana para que puedan ir trabajando. Nuestro examen es el 27 de octubre. Sí. Entonces, yo creo que para el 20 nosotros deberíamos de cerrar ya nuestro puntaje de proceso para poder contar ya con ese puntaje antes del examen, ya con todas las entregas que ustedes realicen por grupo y demás. Ya, profe. Entonces vamos a aguardar más que pueda subir las indicaciones para poder guiarnos y ir desarrollando. Ok. Como les mencioné, van a ser una indicación nada más por semana, no es que van a tener que desarrollar toda la guía, sino que esa guía la vamos a ir trabajando semana a semana hasta llegar al final del semestre. Ok, profe, ok. Bueno, si es que ya no hay dudas o consultas, podemos ir cerrando la clase de hoy. Que tengan un excelente resto de jornada y nos vemos oportunamente el próximo miércoles. De igual manera, si tienen cualquier duda o consulta, me pueden escribir nomás de manera privada o al grupo de WhatsApp sin ningún problema.